Es posible que en este momento de tu vida estés enfrentando una situación dolorosa, una situación que te esté doliendo, que te esté lastimando y que te lleve al borde de la desesperación, del coraje, del miedo, del dolor, de la frustración, de sentirte totalmente inútil y de sentir que todo lo que tú puedas hacer no es suficiente, que esta circunstancia ya se salió de tus manos y que definitivamente no hay nada que tú puedas hacer. Permíteme decirte algo, donde se acaban tus fuerzas es donde están las fuerzas de Dios. E incluso cuando tú tienes fuerzas es porque Dios te las está dando. No te des por vencido, no te rindas. No dejes que las mentiras del enemigo vengan a tu vida y te digan que no puedes más. Sé que vas a sentir desesperación, frustración, sé que vas a sentir incluso odio, rencor, coraje, ira. Pero sabes una cosa, estos sentimientos negativos que yo te acabo de mencionar no te van a dejar nada. No te van a dejar nada bueno. Vienen a tu vida porque somos seres humanos y llega el momento en el que todos los llegamos a sentir. Pero estos sentimientos no te van a dejar nada, tienes que ser fuerte, tienes que luchar. Yo sé que me vas a decir, se oye muy fácil, oye, me dices que sea fuerte, pero no es fácil porque no estás en mi lugar y porque no estás viviendo lo que yo estoy viviendo. Permíteme decirte que quizás yo no estoy viviendo lo que tú estás viviendo en este momento, pero sí he pasado por circunstancias difíciles y no solamente yo, mucha gente en el mundo. Y sabes una cosa, no es lo que yo diga, sino más bien es lo que Dios diga. Si tú vas, por ejemplo, lees la Biblia, te vas a dar cuenta de historias impresionantes, de hombres y de mujeres que tuvieron que pasar cosas terribles, cosas que cualquier otra persona quizá no hubiera aguantado, que quizá tú y yo no hubiéramos aguantado. Vimos a Job perderlo todo. Todo, absolutamente todo lo que tenía, perdió sus hijos, perdió sus bienes, perdió absolutamente todo lo que tenía, incluso perdió su propia salud. Pero con todo eso, la Biblia dice que él no pecó en contra de Dios, sí mantuvo su fe, porque él decía, yo sé que mi Redentor vive y con él me levantaré. ¿Sí? Vemos a David que fue perseguido, incluso no solamente por el rey Saúl, no solamente tuvo que salir a guerras, a batallas, lo persiguió incluso su hijo. Vemos a un David que perdió a más de un hijo. Sí, que perdió a más de un hijo, al que iba a tener con Bexabé. Perdió a su hijo Abnón, muerto a manos de su mismo hermano de Absalón, y luego pierde a Absalón. Él Vemos a una persona que perdió mucho, pero que con todo eso mantuvo su fe en Dios. Vemos a un Elías en el que Dios se glorificó en su vida, que hizo que dejara de llover de una manera impresionante por más de 3 años y medio, pero que viene y reta a los profetas de Baal y entonces vienen los profetas de Baal y acaba con todos, con los 450 y Dios se glorifica en ese momento y el pueblo de Israel vuelve a Dios. Pero lo vemos que después de esto él tiene temor, porque Bexabé lo amenaza. Vemos que después de esto él siente dolor, él siente tristeza. ¿Sabes por qué? Porque son seres humanos. Mas, sin embargo, con todo esto, aunque Elías sintió desesperación, aunque Elías también, como tú y como yo, dijo en algún momento, porque somos seres humanos, que a lo mejor era mejor morirse, sintió la desesperación en su vida, como cualquier persona la puede sentir. Pero aunque vemos esta historia, Dios levantó a Elías. En ese momento de desesperación, Dios fue y lo ayudó y lo bendijo. Sí, y Elías siguió siendo el gran profeta de Dios. Vemos todas estas historias que te voy a decir cuál es la diferencia de aquellas historias y no son los años que pasaron. La diferencia es la relación que ellos tenían con Dios, la fe que ellos tenían en Dios. Claro que se desesperaron, claro que sintieron temor, claro que sintieron coraje, claro que sintieron porque son seres humanos, pero aún con todo el dolor y con toda la tristeza se levantaron y dijeron, Señor, yo creo en ti. Aún con todo el dolor y con todo eso que tenían encima, ellos dijeron, yo creo en ti, y Dios vino y los socorrió. Dios no los abandonó. Aun cuando ellos estaban desesperados, ahí estaba Dios glorificándose en esa situación. Ahí estaba Dios dándoles el apoyo, porque Dios sabe, comprende que tú y yo somos seres humanos y que tú y yo sí fallamos. Él no falla, pero tú y yo sí fallamos. Él sabe que tú y yo tenemos errores, pero nos ama aún con nuestros errores. Nos ama aunque le fallemos. Claro, y esto es muy importante. Él quiere que nos levantemos y que nos arrepintamos. Que cuando hagamos algo mal vengamos a Él. David lo hizo. David tomó una mujer casada, ¿sí? Una mujer que tenía un esposo y ella quedó embarazada y como el esposo no quiso regresar a casa, bueno, pues entonces David vino y mandó al esposo al frente de la batalla donde la batalla estaba más dura. ¿Cuál era el objetivo de eso? Pues que probablemente el esposo muriera, era lo más probable y fue lo que sucedió. ¿Sí?
A Dios no le gustó. Dios llamó la atención de David y no dejó que el hijo que Betsabé, así se llamaba la mujer, esperaba, pues viviera. Él nació, pero murió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a Dios no le agradan las cosas malas que hacemos. Pero aún con todo eso, David vino, se arrodilló, sí, le pidió perdón a Dios, estuvo en ayuno, se arrepintió de todo corazón. ¿Y sabes qué? Que muchos años después, sus descendientes de David, cuando Dios decía alguna cosa, que alguien hacía algo malo, lo que fuera, decía, por amor a David mi siervo no quitaré el reino de Judá. Por amor a David mi siervo, sí, varón conforme al corazón de Dios, porque era un ser humano igual que tú y yo. No tengas temor, sí. Agárrate bien fuerte de las promesas de Dios. Tenemos que entender que somos seres humanos y es bueno escuchar estas historias y darnos cuenta de los errores que a veces cometieron ellos. Porque a veces nosotros cometemos un error y sentimos que Dios ya no nos puede perdonar, que nosotros le fallamos y ya no puede. ¿Y sabes qué hacemos? ¿Sabes cuál es el gran error del ser humano? Alejarse de Dios. Agarrar y darse la media vuelta y decir, Dios ya no me puede perdonar. Mejor me alejo. David no hizo esto. David se arrodilló, se humilló, lloró y le pidió perdón a Dios, porque sabía que había cometido un error, pero también sabía en quién había creído. Sabía que Dios es bueno, sabía que es maravilloso. Y si tú estás pasando una prueba, sea porque te la buscaste, o sea porque esta prueba vino porque algo tienes que aprender, porque las pruebas no son porque sí. No te desesperes. El dolor, la frustración, el enojo, la ira, el rencor, el resentimiento, el mismo odio que a veces viene. Tú dices, es que yo no me merecía esto, es que esta persona me hizo esto, es que no es justo lo que estoy pasando. No pienses en eso. ¿Quieres que te diga una cosa? Piensa en Jesús. Cuando Él vino a morir en la cruz, a este mundo, Él sufrió muchísimo camino a esa cruz. Él pasó por cosas muy duras, lo latigaron, lo escupieron, lo lastimaron, tú sabes, todo lo que le hicieron, lo crucificaron, ¿sí? Y en determinado momento dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque su dolor era tanto, porque se hizo hombre. Él dejó sentir en sí mismo todo ese dolor. Claro que él hubiera podido venir y defenderse, claro que sí, pero no lo hizo y no lo hizo por ti y por mí. Lo hizo para salvarnos a nosotros. Y en algún momento dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y esto quedó para que tú y yo nos demos cuenta de que Dios permitió ese dolor en su Hijo por ti y por mí. Y si el Rey de Reyes y Señor de Señores sufrió lo que nadie en esta vida podría aguantar, entonces ¿quiénes somos tú y yo para no aguantar nuestras pruebas? Yo sé que es difícil, yo sé que es duro, yo sé que dan ganas de llorar, yo sé que te desesperas, a veces quisieras desaparecer, pero ¿sabes una cosa? Agárrate fuerte de la mano y de las promesas de Dios. Lucha, aunque te caigas, vuélvete a levantar y dile a Dios, yo confío en ti. Si es necesario, tírate al suelo. Llórale a Dios, pero llórale a Dios encerrado en tu casa, en tu cuarto, sin que nadie se dé cuenta. Y llórale y dile todo lo que tú sientes, dile todo lo que hay en tu corazón, dile todo el dolor que traes adentro. Díselo. Te garantizo que después te vas a sentir mejor porque Él va a venir a ti. Cuando escucha una oración sincera, no te abandona, Él va a venir a ti y te va a ayudar. Pero recuerda que todo es en su tiempo. Aprende a ver aún en la tormenta esas bendiciones que Dios te va mandando, esos milagros. Aprende a ver la mano de Dios obrando, porque aún en medio de tu prueba, Dios está obrando. Pero a veces cerramos tanto los ojos por el dolor, por la tristeza, por el coraje, que no vemos las maravillas que Dios está haciendo aún en medio de la prueba. Y estas pruebas son para aprender algo, para conectar más con Dios, para agarrarnos fuerte. Él sabe por qué manda, por qué permite que estas cosas sucedan en nuestras vidas. Así que regocíjate en tu prueba. Dile gracias, Señor, por esta prueba, porque tú sabes por qué. Suena raro, ¿verdad? Pero es la verdad. Dios sabe por qué. Te garantizo que Él no te va a dejar solo. Te garantizo que sea cual sea el resultado, Dios va a estar contigo. No estás derrotado. Estás pasando por el desierto. Pero si tú sigues adelante y si tú luchas en Dios, si tú sigues adelante y te agarras bien de su mano y sigues luchando y sigues con Él y sigues confiando en Él, te garantizo que vas a salir del desierto
y que tu victoria será mayor. Y cuando tú hayas salido, entonces vas a decir: gracias, Señor. Ahora entiendo por qué tuve que pasar por esto. Ahora entiendo por qué tú permitiste esto en mi vida, pero sé que no me dejaste y que en todo ese desierto nunca caminé solo, porque tú siempre fuiste conmigo. No te sueltes de la mano de Dios, no te canses de luchar, no te canses de orar, no te canses de clamar. Mantente fuerte y cuando sientas que tus fuerzas se están agotando, siempre ven de nuevo a Él en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios te bendiga.